Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Fernández, soy estudiante de Psicología Educativa. Hoy estaré hablando antecedentes de la psicolingüística. La psicolingüística es una rama interdisciplinaria de la ciencia que estudia los procesos mentales y cerebrales que intervienen en la comprensión, producción y adquisición y representación del lenguaje. Se sitúa en la convergencia de varias disciplinas, principalmente de la psicología cognitiva y la lingüística, pero también incorporan conocimientos de la filosofía, la neurolingüística, la inteligencia artificial y más reciente de la neurociencia. El interés por el lenguaje humano ha existido desde la antigüedad. Filósofos como Platón y Aristóteles se preguntaba sobre la naturaleza del lenguaje, sus orígenes y su relación con el pensamiento. Durante el siglo, el estudio del lenguaje se limitó al análisis gramático y lógico. Fue recién en el siglo XIX, con el desarrollo de la lingüística estructurada y surgimiento de la psicología como ciencia, que se comenzará a integrar perspectivas más formal y experimentales sobre cómo funciona el lenguaje en la mente humana. Raíces filosóficas del lenguaje. Es el estudio del lenguaje que tiene raíces muy antiguas. En la antigüedad Grecia, los filósofos ya reflexionaban sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con el pensamiento. Platón y sus diálogos sostenían que la palabra reflejaba las ideas universales e inmutables del mundo. Para el lenguaje tenía una conexión directa con el pensamiento abstracto. Por el otro lado, raíces filosóficas del lenguaje. Es el estudio del lenguaje que tiene raíces muy antiguas. En la antigüedad Grecia, los filósofos ya reflexionaban sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con el pensamiento. Platón y sus diálogos sostenían que la palabra reflejaba las ideas universales e inmutables del mundo. Para el lenguaje tenía una conexión directa con el pensamiento abstracto. Por el otro lado, Aristóteles propuso que el lenguaje era una herramienta lógica que permitía organizar el pensamiento y comunicar la razón. Además, distinguió entre el significado de la palabra y la estructura del discurso, conceptos que influirían siglos después en el análisis del lenguaje. Durante la Edad Media y el Renacimiento se mantuvo el interés por el lenguaje, principalmente desde una perspectiva lógica y gramática. Estas ideas fisiológicas sentaron la base para los estudios lingüísticos y psicológicos posteriores. Lingüística de estructura. En el siglo XIX, principio del siglo XX, el lenguaje comenzó a ser estudiado como un sistema autónomo. Uno de los grandes aportes vino de lingüística suizo, Fermín de Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna. Además, distinguió entre el lenguaje, el sistema colectivo de la regla compartida por una comunidad, hablar la manifestación individual del lenguaje. Psicología y lenguaje. Durante el siglo XX, la psicología experimentó un auge gracias al desarrollo del conductismo, una corriente centrada en la observación del comportamiento. Según esta versión, el lenguaje era una conducta más que podía estudiarse como cualquier otra, sin necesidad de apelar a procesos mentales internos. Sin embargo, el conductismo tuvo limitaciones, ya que no podía explicar fenómenos como la creatividad lingüística, la capacidad de los niños para formar oraciones que nunca antes escucharon, el aprendizaje celebrado del lenguaje en la infancia. Estas críticas abrieron pasos a una nueva visión que marcaría el nacimiento de la psicolingüística moderna. El giro conductivo y Noam Chomsky. En la década de 1950, el lingüista Noam Chomsky revolucionó el campo de su crítica al conductivismo y su propuesta de una gramática generativa. Chomsky argumentó que los seres humanos poseen una capacidad innata para adquirir el lenguaje que nace como un mecanismo mental específico. El dispositivo de adquisición del lenguaje por su siglo en inglés. Entre sus edades principales destacadas, todos los seres humanos comparten una gramática universal, una estructura mental común para adquirir cualquier idioma. El lenguaje no se aprende solo por imitaciones, sino que se
que es resultado de un proceso mental complejo. Este giro cognitivo dio origen a la psicolingüística moderna, que estudia los procesos mentales aplicando la comprensión, producción y adquisición del lenguaje. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la psicolingüística se fortaleció gracias a los avances de la neurociencia y las técnicas de observación cerebral, ya que en el siglo XIX médicos como Paul Broca y Klaus Nielsen había identificado áreas específicas del cerebro relacionadas con el lenguaje. En el área de Broca vinculan como la producción de hablar, en el área de Wernicke asociada con la comprensión del lenguaje. Estos descubrimientos mostraron que el lenguaje está ligado a funciones cerebrales concretas en la actualidad tecnológica. Psicolingüística en la actualidad. La actualidad en la psicolingüística sigue evolucionando con estudios sobre bilingüismo, el procesamiento del lenguaje en las situaciones de hablar natural y el uso de tecnológica para estudiar la condición lingüística como resonancia magnética y electroencefalográfica. La psicolingüística es una disciplina que se centra en el estudio de los procesos psicológicos y neurobiológicos involucrados con la comprensión, producción y adquisición del lenguaje, la interpretación de la filosofía del lenguaje con la lingüística moderna. Es especial para el desarrollo de la psicolingüística. Esta integración permite entender cómo el lenguaje no solo común, sino que también estructura el pensamiento y la percepción del mundo. También tenemos fundamento psicológico del lenguaje, siglo XIX, psicológico, experimental, lingüística, científica, principios del siglo XX, el dominio del conductismo. Fundamentos filosóficos del lenguaje. Desde la antigüedad el ser humano ha reflexionado sobre el origen y función del lenguaje. Platón y Aristóteles en el siglo VI reflexionaron sobre el lenguaje. ¿Es una invención humana o una capacidad innata? Aristóteles ya consideraba la relación entre pensamientos, lógicas y lenguaje. En la Edad Media el lenguaje se estudiaba como un don divino vinculado con la reflexión y la teología. Durante el Renacimiento sugiere el interés por el lenguaje como una creación humana y se empieza a sistematizar los estudios gramaticales. En el siglo XIX, psicológica, experimenta y lingüística científica, como el surgimiento de la psicología como ciencia. El lenguaje empieza a estudiarse desde una perspectiva experimentación. Lingüe Kuhl, 1832-1920, considerado como el padre de la psicología experimental, analizó el lenguaje como una manifestación de procesos mentales complejos. Principios del siglo XX, el dominio del conductismo. En esta etapa, la psicología era dominada por el conductismo, que se enfocaba únicamente en comportamientos observables. B.F. Kine, uno de sus máximos exponentes público verbal, Behavior, 1957, donde explicaba el lenguaje como una conducta aprendida a través de la limitación, el esfuerzo y catecismo. La revolución cognitiva y el nacimiento de la psicolingüística. En la década de 1950 surgió un cambio radical conocido como la revolución cognitiva, que marcó el inicio formal de la psicolingüística. Consolidad. La revolución cognitiva y el nacimiento de la psicolingüística. En la década de 1950 surgió un cambio radical conocido como la revolución cognitiva, que marcó el inicio formal de la psicolingüística. Consolidación y expansión, décadas 60 y 70. Durante esta década, la psicolingüística se consolida como un campo formal de estudio. Se crea laboratorios especializados y carrera universitaria. Se desarrolla teoría sobre el procesamiento lingüístico, la adquisición del lenguaje infantil y la comprensión del texto. También surgen modelos cognitivos que explican los distintos niveles de lenguaje fonológico, semático, sintáctico y pramático.
La era moderna, tecnológica y neurociencia del lenguaje. Con el avance de la tecnología, los estudios psicolingüísticos han avanzado a niveles de presencia impresionante. Se emplean herramientas como la resonancia magnética función fMR1, electrocefalia EEG y seguimiento ocular en Train. Se ha descubierto áreas específicas del cerebro relacionadas con el lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. La psicología lingüística actual también se apoya en la inteligencia artificial, la computación y los estudios sobre lingüística, dilencia y afásica.